Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 11 de junio de 2017, nuestro pastor sigue en la serie basada en el libro de Hechos. Hoy en Hechos 3 y 4, vemos cómo el Espíritu Santo ministró a través de Pedro y Juan con señales de sanidad y poder para seguir predicando, aún bajo la persecución de los líderes. Ahora, abran su Biblia y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Clavería. Qué bueno Dios. Tengan todos muy buenos días y el Señor agregue bendición a su palabra que se va a compartir el día de hoy. Vamos a ir al libro de Hechos 3, del 1 al 10, y también vamos a tocar algunos otros aspectos de Hechos 4. ¿Quién está contento de saber que vamos a tener una serie preparada del libro de los Hechos? Y de esa manera vamos a estar experimentando lo que la iglesia neotestamentaria, o sea, la primera iglesia a través del Espíritu Santo comenzó a ser guiados por el Espíritu Santo. Muy bien. Gracias. Vamos entonces a Hechos 3 del 1 al 10. ¿Me siguen, por favor? En sus Biblias. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Anote eso. Eran hombres de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando alababa a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir, Señor, a alabarte y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que también somos conscientes, Señor, de la necesidad que tenemos como hijos tuyos, Señor, de escuchar tu verdad y tu justicia, la cual está estampada en la Biblia, Señor. Nos deleitamos, Señor, cada vez que, Señor, se lee la Biblia, se habla acerca de la Biblia, nos edificamos increíblemente, Señor. Así que gracias te doy, Señor, por lo que has de hacer en nuestras vidas. Y una vez más te ruego, Señor, que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto en nuestros corazones. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar la serie de Hechos del Espíritu Santo. Así se llama el tema. Los Hechos del Espíritu Santo. Ya inicialmente hablamos el domingo pasado en Hechos 2 y hablamos de la importancia del inicio de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Y en esta ocasión vamos a hablar de los primeros hechos
que se dieron a través del Espíritu Santo, usando hombres y mujeres comunes, así como tú y como mi persona. Muy bien, me voy a introducir con este pensamiento. En una ocasión, Dios nos permitió reunirnos como un grupo de hermanos en tiempo de oración. Cuando estábamos orando, Dios me inquietó en mi corazón para orar por una persona que yo no conocía y que estaba en ese lugar también. A mí me dio un poco de temor. Yo no sé si te pasa lo mismo. Yo le pregunté a Dios que tú quieres que ore por esta persona. Y Él me dijo, tiene úlceras, y yo lo voy a sanar. Úlceras. Y Él me dijo, yo lo voy a sanar. En ese momentito yo pensé, ¿será este mi propio pensamiento, Señor? ¿O es el tuyo? Perdóname, Señor. ¿Te puedo pedir un extra favor? Le dije, si esa persona tan solo se pusiera su mano izquierda en el lugar que tú me has inquietado que ore, yo voy a creer que tú me estás llamando para que yo vaya a orar por esa persona y tú seas glorificado. Y exactamente mientras que estaba yo diciendo esas palabras, la persona se puso su mano aquí en el lugar de su estómago donde regularmente las úlceras aparecen, ¿verdad? Yo oré por esa persona y el Señor comenzó el proceso de sanidad en él. Lo comprobé a través de los meses donde el Señor realmente había hecho la obra y lo había sanado completamente. ¿Sabes que a veces nosotros nos preguntamos por qué es que a veces no podemos recibir sanidad? A veces queremos que se nos ocurra a nosotros y oramos y queremos que las personas se sanen, pero a veces no entendemos que no es aún el propósito de Dios. El Señor extendió su favor y su misericordia a este joven, indudablemente porque venía desde hace mucho tiempo tal vez clamando a Dios por una sanidad. Y yo no fui a orar para ser engrandecido, ni que el Señor me pusiera en un pedestal, sino que fui a orar porque él había orado primero y para testimonio de que Dios había oído, él necesitaba usar a una persona físicamente para que fuera y le dijera, mira, efectivamente tu oración ha sido oída. Voy a orar por ti y el Señor se ha de glorificar. Por eso Dios nos usa. No es para que nos engrandezcamos, querido hermano. La gloria es solo para Dios. El libro de Hechos es uno de los primeros libros que ya estudiamos, que Lucas fue el que el Señor usó. Y aquí narra la historia de un hombre paralítico y una serie de eventos que vamos a estar viendo, en la cual va a animar nuestra fe, en la cual nos va a transportar a una seguridad y a una fe en Cristo el Señor. La fe de los apóstoles, esta fue fundada en el testimonio que había recibido de parte del Señor. Los primeros días de su ministerio. ¿Ustedes se recuerdan cuando el Señor entró en la sinagoga? Y cuando entró en la sinagoga se le dio el libro de Isaías. ¿Se recuerdan? Y él inmediatamente lo abrió y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Eso dijo Jesús. Todos se quedaron sorprendidos cuando Él habló. Los discípulos o los apóstoles estaban ahí. Ellos fueron testigos visuales de lo que Él estaba expresando. Y es ahí donde la fe de los apóstoles estaba fundamentada, al presenciar que Jesús había sido enviado a salvar y también a sanar al enfermo. Respondió Jesús en Lucas 5:31 y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos habían presenciado muchas sanidades durante el ministerio terrenal de Jesús, pero ahora, en el día del Pentecostés, en el día en que la iglesia había tenido su inicio, ahora ellos eran o habían sido investidos del poder de lo alto. Hemos sido investidos del poder de lo alto, querido hermano, sería la pregunta para la iglesia del siglo XXI. Los apóstoles ministran sanidad. Aclaración: no estamos endosando el movimiento apostólico que ha sido regado en estos últimos tiempos. Ahora todos se quieren llamar apóstoles. Cuidado con eso. Es cierto, la función del apostolado sigue, pero el último de los apóstoles fue Pablo. Queda bien claro, ¿verdad? Hechos 3 del 1 al 5. Recordemos que ellos tenían una costumbre judía de ir al templo donde se llevó a cabo el milagro. ¿Dónde se llevó a cabo el milagro? En un lugar que se llamaba el templo de la Puerta de la Hermosa. El templo de la Hermosa, este templo fue construido por Herodes y tomó 46 años para construirlo. Fue adornado, decorado por oro, columnas de mármol. Este templo solo podían entrar gente pudiente, el Sanedrín, no gentiles. Las mujeres tenían restricciones, solo podían quedarse en el patio, no podían entrar por ahí en el templo. Todos los enfermos eran excluidos, así como los ciegos y los mendigos. ¡Qué irónico! Pues este hombre fue a la Puerta de la Hermosa y resulta que la Hermosa no lo recibió. ¿Qué diferencia hizo Cristo en el templo? Ahora entran inválidos. Hoy a la iglesia que ha nacido en el día del Pentecostés pueden entrar todos aquellos necesitados. Pueden entrar todos, no importando sea nuestra condición física, moral, económica, social, pecaminosa, etcétera. No importa cuál sea la situación, son bienvenidos a la iglesia del Señor. Hemos sido bienvenidos a la iglesia del Señor, porque nadie de los que estamos aquí nos habíamos considerado santos y puros. Todos teníamos algo que presentarle al Señor, para que cada uno de los que entran en esa condición pueden oír la palabra de Dios y la misma les dé convicción en sus espíritus y luego se conviertan a Cristo Jesús. ¿Qué pasó el día que usted y yo venimos por primera vez a la iglesia? Nos sentimos incómodos, ¿verdad?
Pero luego, conforme fuimos oyendo la palabra de bendición y de ánimo, y comenzamos a ver que las personas nos abrazaban, nos sentimos como en casa. Bien, volviendo al pasaje, Pedro y Juan iban a la hora de oración, 3 p.m. Recordemos que ellos tenían una costumbre judía de ir al templo todos los días. Estaban yendo a la oración como lo hacemos nosotros. Yo pienso, ¿verdad?, que nosotros también no lo hacemos por costumbre, no lo hacemos por hábito, sino porque lo hacemos por una gran necesidad que hay en nuestras vidas de una constante dependencia de Dios. No importa, querido hermano, si usted lo hace 30 minutos antes de la célula. No importa, querido hermano, si usted lo hace en la madrugada. No importa, querido hermano, si usted lo hace en la noche. No importa, querido hermano, si usted viene aquí al santuario en la mañana y buscamos juntos la presencia del Señor. El Señor habita en el tiempo de comunión. Estaban yendo a la hora de oración, como lo hacemos nosotros. En este momento nota que esta persona estaba en la entrada del templo. Eso lo nota Juan y Pedro. Este hombre estaba sentado por muchos años ahí. ¿Usted se imagina estar por muchos años paralítico? Dice la Biblia que era paralítico desde nacimiento. ¿Se me imagina usted que tal vez sus hermanos, sus familiares, sus amigos cercanos lo llevaban constantemente y lo ponían en ese lugar del templo, en la entrada de la Hermosa? ¿Por qué no se había notado antes? No lo sabemos, porque dice que tenía 40 años. ¿Por qué no recibió sanidad en el tiempo que caminó Jesús? No lo entendemos tampoco. Posiblemente no era el tiempo, ni aún era el propósito de Dios, sino hasta en este momento. No creamos que la oración es mágica, querido hermano. Dios tiene propósito en el tiempo de Él y no en nuestro tiempo. Pedro y Juan caminaron. En este momento el Espíritu Santo que ahora los habitaba les inquietó, les llenó de fe y compasión. Entonces, cuando vieron al hombre paralítico siendo guiados por el Espíritu, se acercaron a él en ese momento. Hablando humanamente, nos vamos a trasladar un poquito a lo humano. Pedro y Juan tomaron el riesgo de poder ser avergonzados o ridiculizados. Se toma valor y coraje para hacer lo que ellos hicieron. Pero la diferencia es que ahora ellos estaban hombres dependientes de Dios, constantemente en la oración, caminando temerosamente delante del Señor, siempre constantemente hablando con el Señor. Llegó al punto que fueron guiados por el Espíritu. Y eso es demasiado importantísimo para la iglesia del siglo XXI. Que nos esforcemos a no caminar en esta carne, porque esta carne nos lleva a lugares donde no tenemos que ir. Pero el Espíritu que habita en nosotros nos puede llegar a los lugares donde el Señor quiere asignarnos y donde el Señor nos quiere usar poderosamente. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esta preciosa mañana, querido hermano. Este hombre había sido mendigo por necesidad, no por tomar ventaja. Cuidado con aquellas personas que andan creyendo ser mendigos. Yo he visto personas que están sentados en la silla de ruedas
y andan pidiendo dinero. Cuando ya no hay ninguno, se paran y se meten la plata a la bolsa y se van tranquilos contando la plata. ¿Les ha pasado a ustedes eso? ¿Han visto ustedes eso? Yo lo he visto. Este hombre solicitaba dinero por su sostenimiento. Prácticamente él no podía trabajar debido a su impedimento. Dice la Biblia que no tenía, ese impedimento era desde el nacimiento. Sus amigos, hermanos, primos, no sé qué era, siempre tomaban el tiempo. Se me imagina que haber sido aburrido para ellos llevarlo todo el tiempo al templo. Yo no sé si se ha sentido usted a veces cuando un hermano lo llama y le dice: hermano, ¿me puedes recoger para ir al servicio hoy? Otra vez, ¿cuándo este va? ¿Cuándo este va a aprender y moverse por sí mismo? Los hermanos o primos o cual sea la situación, ya seguramente que estaban cansados. Imagínense, 40 años de estar llevándolo y trayéndolo, llevándolo y trayéndolo, llevándolo y trayéndolo. Yo creo que ese era el mejor lugar que había escogido ese hombre, men. Porque ahí iba a tocar el corazón. Porque se supone que todos aquellos que llegaban a la iglesia llegaban así algo piadosos. Oh, yo soy santo. Pero cuando decía, dame dinero, oh, sí, ok. No tenían otra alternativa que entregar una limosna. Según la costumbre judía, ellos habían sido enseñados a ser dadivosos, a ser piadosos con situaciones de aquellas personas que no podían sostenerse. Ellos venían y expresaban y daban su ayuda financiera. Un milagro de sanidad. Regresando a las escrituras del pasaje, Pedro y Juan, fijando el ojo, les dijo: míranos. Contacto visual. No sé si te ha pasado, pero cuando tú saludas a alguien, qué rico se siente cuando lo miran a uno. Dios te bendiga. Pero qué malo se siente cuando le dice: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pero cuando lo miran a uno, dice: Dios te bendiga. Lo están afirmando a uno como uno afirma a los demás. Acostumbrémonos, querido hermano, que cuando usted saluda a alguien, mírelo, mírela y dígale: Dios te bendiga. Este hombre creyó que no podía levantar su mirada a nadie. Su estima propia, su love esteem, estaba por los suelos. Porque él sabía que era un mendigo y que estaba excluido de la sociedad. Y la única manera de poder subsistir era que lo llevaran de esa puerta y lo dejaran ahí todo el día. Y así podría recolectar algún dinero para subsistir. Yo pienso que la iglesia del día de hoy hemos aprendido a poder ayudar al necesitado. Amén, querido hermano. Somos una iglesia dadivosa. Cuando miramos la realidad de la necesidad, nos desbordamos y declaramos la bendición para aquellas personas. ¿Sí o no? No oigo muchos amenes. La Biblia no nos dice que si este hombre, no nos dice que si él deseaba ser sanado o no. Y es ahí donde se glorifica a Dios, fíjese. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús casi comienza su ministerio? Unos amigos agarraron a un hombre también paralítico y abrieron por el roof, por la parte de arriba del tejado, abrieron un hoyo y lo metieron por ahí. ¿El paralítico tenía fe? ¿Sabía de Dios? No. ¿Quiénes eran los que tenían esa
ese deseo. Los amigos dijeron, mira, por ahí anda Jesús, y Jesús hace milagros y prodigios, te vamos a llevar ahí, algo va a suceder. Y efectivamente lo que sucedió era para glorificar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Igualmente este hombre ni tenía, ni como dice Julio Román, ni la menor remota idea. Déjame enfatizar en esto. Es en el tiempo de Dios y en el propósito de Dios. Usted posiblemente que está aquí y yo que estoy aquí, posiblemente recibimos un milagro físico, posiblemente un milagro emocional o posiblemente algún tipo de milagro, pero uno de los milagros más grandes que tú y yo podemos haber recibido y experimentado es la salvación de nuestras almas. El libro de los Hechos enfatiza que era el mover del Espíritu Santo. Y era en el tiempo de Dios, y era en la ocasión de Dios, y era por el propósito de Dios. Se iba a realizar el milagro a través del Espíritu Santo, usando a dos individuos que estaban dispuestos a hacer el trabajo del Señor. Por eso es que el Señor dice, a lo menospreciado del mundo he escogido para avergonzar a los sabios. Indudablemente cuando tú y yo nos disponemos, le decimos, Señor, aquí estamos, no entendemos, no lo sabemos todo, pero tú, Espíritu Santo, muévete y glorifícate. Y cuando tú y yo nos disponemos, el Señor nos usa, Señor, bendito Dios. El versículo 5 nos dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Les dije anteriormente que ni tenía la idea de lo que estaba sucediendo, ni tenía tampoco ni la idea de que estos dos individuos que estaban ahí eran apóstoles, ni tenía tampoco la idea, pero solo él les pidió la limosna y aquellos se acercaron. Ya el Espíritu de Dios les había indicado qué hacer. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Efectivamente, querido hermano, nosotros necesitamos el dinero para subsistir. ¿Quién aquí no necesita dinero? Todos necesitamos dinero para subsistir. Pero que no sea nuestro enfoque. Que no sea que nuestra mente y nuestra alma está fijada en la plata. Me voy a hacer rico. Yo me recuerdo de unos hermanos que vinieron aquí y dicen, fíjense que entré a esa compañía y esa compañía me va a hacer rico y cuando me haga rico le voy a dar toda esa ofrenda al Señor. Así le digo yo. Se fueron. Si se hicieron ricos, no sé. Pero ya cuando vieron que seguramente se habían hecho ricos y tenían que dar la ofrenda, see you later. Nosotros necesitamos dinero para subsistir, pero no debe ser nuestro enfoque, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados sus dolores. ¿Qué difícil ha de ser para un hombre y una mujer que después de haber recibido tanta bendición venga y se vaya detrás del dinero en lugar de detrás de la fe? A veces no sé hasta dónde podemos llegar a entenderlo,
Pero el nombre que tú y yo tenemos a nuestra disposición, su nombre es Jesús de Nazaret. El suave nombre. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el todopoderoso que puede y hace cuando su iglesia invoca su nombre. ¿Saben ustedes que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre? Su nombre de Jesús de Nazaret es sobre todo nombre. ¿Alguien se me está durmiendo en el mensaje? Pongámonos de pie por un momentito. ¿Ya todos se pararon? ¿Hay algunos sentados? Por ahí todavía veo algunos sentados. Congregación, el Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te dice: levántate y anda. Levántate y anda. Pueden sentarse, por favor. Gracias, fue un ejercicio. Tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron. Imagínese usted cómo sería eso. Tenía sus pies así o sus piernas dobladas, torcidas. No sabemos cómo era el asunto, o así, no sé cómo era. Pero qué difícil ha de ser para un paralítico por 40 años llevar esa carga. Y cuando aquellos dos hombres le agarraron la mano, le dijeron: levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Inmediatamente dice que los tobillos y las piernas se le enderezaron y comenzó a saltar y a danzar, y entró al santuario, al templo. Fue restaurado no solo en salud, sino en la sociedad también. No tenía ni chance de entrar al santuario ni al templo por su impedimento. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Le voy a pedir favor a los sugieres si pueden apagar un momentito las luces, que vamos a ver un clip. ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
El Espíritu Santo usó a estos dos apóstoles, Pedro y Juan, para orar por la salud física del paralítico para que fuera restaurado. Dios tiene propósitos en todo. En esta ocasión su propósito principal era que este hombre fuera testigo de su poder. Y así muchas personas creyeran. Pedro y Juan, traídos por el Espíritu Santo, tomaron la mano de este individuo y mencionaron el nombre que tú y yo mencionamos: Jesús de Nazaret. El mundo o las personas sin Cristo que nos rodea están en esta condición: paralíticos emocionalmente, traumados, relacionalmente enredados, culturalmente confundidos con sus valores. Pero tú y yo tenemos la respuesta de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora Dios nos ha dado autoridad para que hagamos exactamente lo que hizo Pedro y Juan. ¿Te animas? No hay amenes. Porque el Señor dice en su palabra en Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién cree? ¿Tú crees? Yo creo. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos las serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán manos y ellos sanarán. Una vez más, este propósito era un milagro para la veracidad de Cristo y su mensaje lo respaldaba a través de la guianza del Espíritu Santo para que su nombre fuera glorificado. Así que todo milagro, hermano, si Dios te usa y si tú oras por alguien, no te infles porque Dios te usó. No te infles porque el Señor va a venir con un alfiler y te va a desinflar. La gloria siempre es para Dios. Resultado de este milagro: la proclamación y expansión del Evangelio. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús se le trajo un ciego? Y los que estaban alrededor le preguntaron a Jesús: ¿quién fue el que pecó? ¿El papá? ¿El tío? ¿El sobrino? Para que esté en esa condición de paralítico. Regularmente cuando una persona está enferma, lo primero que imaginamos es: este tiene pecado. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. No es tal cosa. Porque los discípulos argumentaron que porque estaba enfermo, estaba en pecado. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Esta enfermedad no es más que para glorificar el nombre de Dios. Lázaro. Se tardó Jesús 2 días más y en todo esto ya eran 4. Cuando llegó enfrente de la tumba, María y Marta estaban afligidas. Pero Jesús les había dicho: si creyeres, yo soy la resurrección y la vida. Sí, yo sé, Señor, que vas a resucitar a Lázaro en el tiempo postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde está Lázaro? Allá está, pues ya llegue, tiene 4 días. Llévenme enfrente de donde está. Inmediatamente Dios, el Hijo de Dios, levanta su vista y dice: yo sé que tú me amas, Señor. Lázaro, sal fuera.
Eso era para que el nombre de Dios fuera glorificado una vez más. Hasta el mismo Cristo nos echó el paquete encima. ¿Quién somos nosotros para creernos que cuando oramos por alguien nos gusta que nos miren? Oye, ¿ya te diste cuenta que cuando oré se fue al suelo? ¿Viste el poder que tengo? Cuidado con eso, hermano. El poder es de Dios. El poder es de Dios. Usted nada más agradezca al Señor y ahí mismo hínquese y dígale: Señor, gracias por haberme usado. Gracias, Señor, porque soy instrumento para tu gloria, no para que ser visto por nadie. Entonces Pedro, después del milagro, se fue al pórtico de Salomón, que está casi pegado al lugar donde había ocurrido el milagro, y comenzó a proclamar el evangelio. En Hechos 3 al 11 dice: teniendo asidos Pedro y Juan al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a estos pórticos que se llama Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este individuo, a este hombre. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Hombres y mujeres, somos hombres y mujeres piadosos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor te usa por un milagro, o por una liberación, o por un consejo, o por una instrucción, que el Señor le pueda placer, o en estos círculos cristianos, o en algunos otros círculos cristianos, lo que tenemos que hacer es honrar a la persona y darle gracias por haberse dejado usar. Uno de los peligros que podemos caer es idolatrar. Óigame bien. Oh, sí, el hermano fulano de tal ora y el Señor lo usa. Pongámoslo en un pedestal, porque el Señor lo usa. Momento con eso. Gracias a Dios que el Señor lo usa, pero no es Él, es Dios en Él. Y la gloria y la honra debe de ser para Dios. Así que y usted, querido hermano, que usted sabe que es usado por Dios, cuando alguien quiera ponerlo en alto, usted dígale: todo lo hizo el Señor. La gloria es para Él. Hermano, gracias por darme reconocimiento, le agradezco mucho. Siga orando por mí, porque soy una persona necesitada también. Quite toda situación de idolatría que puedan tener para usted, porque eso no es de Dios. Amén. Cuidado con ponerlos a los hermanos y a las hermanas en un pedestal. La gloria y la honra es solo para Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia una vez más nos lleva siempre a quitarnos del error, porque podemos caer en el error, querido hermano. A mí me pasó en una ocasión. Yo admiraba a un hermano que siempre lo miraba orando por las personas, y el Señor se glorificaba tremendamente y fue mi mentor. Yo era su discípulo. Y yo me le acercaba siempre y estaba constantemente siguiéndolo por todos lados para aprender de él. Y él inmediatamente, con toda la sabiduría del cielo, se sentó conmigo y me dijo: querido hermano, te amo y gracias por querer parecerte a Cristo. Quita tu mirada de mí, me dijo. Así me dijo. Me sonó eso bien fuerte. Quita la mirada. Yo no te estoy viendo. Pues era más que obvio que sí lo estaba viendo, ¿verdad? Pero me dijo: quita tu mirada de mí,
porque el que recibe toda gloria y toda honra es Jesús. Yo solo soy un instrumento así como tú. Mire, esa lección nunca se me ha olvidado. Y así que se la aconsejo a usted el día de hoy. Quita su mirada de quien usted haya puesto su mirada y póngala en Jesús, porque dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y no en el nombre. No en el nombre. El creyente solo opera conforme a los dones. Dios nos ha respaldado para la edificación de la iglesia. Esta iglesia es del Señor, y todas las iglesias cristianas, los que somos nacidos de nuevos, son del Señor. Entonces Pedro, hablando a la gente y a las conciencias de la gente, enfatizaba en ese mensaje. Si pueden ponerme el videoclip número 2, por favor, en su predicación. ¿Qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado. Y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos, para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a nuestros padres: un profeta como yo, el Señor vuestro Dios, os levantará de entre vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Arrestadlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditos todos en la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos, a un lado. Qué controversial, ¿verdad? Después de haber sido usados por el Espíritu, ahora lo llevan preso. El resultado de nuestra predicación o de lo que podamos hacer por el Señor va a tener contra oposición. Lo echaron de manos y lo pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan por haber hecho un bien. Dice que toda la tarde y toda la noche estuvieron en la cárcel. Pero como la palabra del Señor dice que no retorna atrás vacía, y la intención del Señor es que la palabra siga habitando en los corazones que son receptores.
Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. El enemigo trae oposición, querido hermano, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros ya se nos ha dado la victoria absoluta para que prediquemos el evangelio y hagamos el bien a donde el Señor y el Espíritu Santo nos lleve. Y una vez más, Pedro, después de oír, dice, poniéndole en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a los gobernantes y al pueblo anciano de Israel, porque hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, en este nombre y que está en vuestra presencia, ha sido sano. Estos hombres, los mismos del Sanedrín, les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es demasiado peligroso. Cuando tú y yo mencionamos el nombre de Jesús y estamos viviendo una vida íntegra o en lo mejor de lo que podamos, es más que seguro que el Espíritu Santo nos respalda, querido hermano. El nombre de Jesús de Nazaret es sobre todo nombre. Si tú y yo estuviéramos presos por hacer un bien, una vez más, recuérdate que la palabra del Señor no está presa, sino que llega a los corazones. Oí un testimonio de un hombre que estaba en la cárcel. Dice, yo puedo estar en la cárcel, pero cuando oigo la palabra del Señor estoy libre. Estoy libre, estoy gozoso porque he recibido la total libertad, aunque todavía estoy detrás de las rejas. Eso es lo que hace exactamente Dios a través de su palabra. Hice récord, estoy por terminar. Es en el nombre de Jesús, querido hermano. Muchos aún no quieren oír las enseñanzas de Jesús. No le dan importancia al nombre glorioso de Jesús. Pero déjame decirte que solo en ese nombre hay salvación. Solo en ese nombre hay sanidad. Solo en ese nombre hay señales y prodigios. Solo en ese nombre podemos nosotros encontrar paz y satisfacción, que andamos en la verdad y la justicia de Dios. Pongámonos de pie.